El marco de este tema que estamos viviendo en Morelos desde hace muchos años, cuya repercusión en nuestra vida cotidiana es tan importante como lo es la seguridad, queremos arrancar el programa, sí, con una entrevista que consideramos importante nosotros como medios de comunicación para conocer los pormenores de la seguridad en la entidad y por supuesto para todos ustedes que nos sintonizan esta mañana como ciudadanos y ciudadanas morelenses. Nos acompaña en cabina el encargado de la seguridad pública en el estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio y agradecemos por supuesto el llamado y la respuesta positiva a esta convocatoria de comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Primeramente saludar aquí a mi lado a Paola Trade, un saludo. Viridiana Arias, gracias por recibirnos. Pepe, gracias por estar bienvenida, y Juan José Arrece. Bien. Aquí estamos, mi querido Urrutia. Igual es un honor. Además, creo que hace como... Yo creo que unos 10 años. 10 años que no se sentaba en este estudio un secretario de seguridad. Ah, no, Capela estuvo. Por eso. Capela fue el último. Sí. Por eso, aproximadamente una década que no tenemos la oportunidad y a partir, ese día desaparecieron 3 micrófonos, cabrón. No, con Capela. No. Ahorita no traemos mochila. Porque canta, lo dice porque canta. No, porque era cantante, era sí, cantante. En la sinfónica de la orquesta sí. de seguridad pública. Qué gusto. De la entidad. Hemos platicado mucho de tu chamba, de tu trabajo, desde tu llegada, y es un honor tenerte en el estudio. Gracias. Rápidamente, un repaso sobre el currículum que ya nos contabas antes de entrar al aire, muy completo. Hace poco, de hecho, charlábamos con la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos y nos sorprendía el dato, creo que poco conocido, respecto a tu experiencia en materia de derechos humanos también. Fíjense que yo provengo de una familia de instructores de buceo. Yo soy instructor de buceo. Desde muy chavo. Ah, cabrón, ayer andábamos en Teques. Sí. Entonces es una de las cosas Vini no sabe nadar. Que me apasionan. Y empecé a trabajar muy joven, hace 25 años, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me tocó trabajar con el doctor José Luis Soberanes Fernández y un gran equipo de juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Eres abogado? No, yo soy administrador. Tengo una preingeniería de productos que es como una maestría, que es todo lo que es la planeación estratégica, y tengo otros estudios adicionales. Y a lo largo de los años, cuando fui trabajando en la Fiscalía, me tuve que certificar en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, trabajé del año 2000 al año 2011 en Derechos Humanos, 6 años en la tercera visitaduría general del sistema penitenciario federal. Nos tocó hacer el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, la primera recomendación general de derechos humanos en materia de sistema penitenciario. De ahí nos pasamos a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, al final del periodo del presidente Calderón. Para mí todos son presidentes. Ahí trabajamos en la atención a las víctimas, llevamos los casos, por ejemplo, como del Casino Royal, las fosas de los desaparecidos de Tijuana, las fosas en China, Nuevo León. Después se nos instruyó cambiar una procuraduría en Fiscalía, y con gente de CNDH nos fuimos a Guerrero y cambiamos, del norte al sur. Cambiamos del año 2013 y 2014 la entonces Procuraduría de Guerrero y la convertimos en Fiscalía. Ahí fui vicefiscal y me tocó hacer todo el nuevo sistema de justicia penal para capacitación para jueces, para ministerios públicos, para policías de investigación, y eso nos volvió a encaminar en temas de justicia. Terminando esa labor nos volvimos asesores en materia de seguridad pública, y al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se nos invitó con el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja a trabajar en la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ahí con el doctor Durazo. Ahí estuvimos los 6 años, trabajé con la maestra Rosa Isela, a quien le tengo un gran agradecimiento, y de ahí tuvimos mucho contacto con la gobernadora Margarita González Arabia, y hace cerca de 2 años se estaba viendo la problemática de Morelos, y se nos invitó ya hace 10 meses a estar aquí en Morelos, y lo estamos haciendo con mucho.
Con Harfuch, con Omar García Harfuch, fue compañero de trabajo en Guerrero. Ahí estuvimos en el año 2013 y 2014. Mira. Por eso tenemos una gran afinidad y un gran respeto por el nuevo secretario de Seguridad Pública. Cuando llegas, ¿qué diagnóstico tienes sobre Morelos? Joder. Fíjense que nos tocó trabajar porque hicimos las acciones de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Entonces, Morelos fue un estado que estuvimos atendiendo. Hay que recordar que a nivel federal la Coordinación Nacional Antisecuestro detuvo al RAI, un generador de violencia allá en Cuautla, en Puebla, en Atlisco, pero operaba directamente en Cuautla. Sí. Ahí se llevaron, ahí se hicieron diversos operativos y siempre Morelos está muy presente dentro de la Ciudad de México. RAI se hizo una foto con Cuauhtémoc cuando iban a comulgar. Con al menos 2 o 3 más. Sí, pero iban a comulgar. Era la fila para la confesión. Sí, perdón, Urrutia. Así es. Es chascarrillo. No, y por eso es que hemos estado muy cercano a Morelos. Mi familia política por parte de mi esposa son de aquí, de Cuernavaca. Y a raíz de la época COVID, como ustedes saben, el encierro en seguridad pública no hubo vacaciones ni... Entonces la familia se vino a vivir aquí a Morelos y yo me quedé trabajando en Ciudad de México. Complementando lo que preguntaba Viri, secretario, decías tú hace un instante, desde hace 2 años ya tenían el diagnóstico de Morelos, pero hace 2 años que estaban viendo Morelos, ¿no sabías que ibas a venir para acá? No, la verdad es que yo no sabía. Yo debo de decir que estábamos atendiendo temas como robo de carretera, secuestro, delitos de alto impacto a nivel federal. Nos tocó trabajar con la maestra Rosa Isela. Y la verdad es que nos hacíamos dando continuidad en alguna situación en la Secretaría de Gobernación. Los números son caóticos de hace mucho tiempo, los que tenemos en el Estado. ¿Ya te imaginabas todo lo que ibas a encontrar también administrativamente? No, debo de decir que sí había un gran desorden, siempre hay que reconocer las fallas, y por eso se iniciaron al inicio. Nosotros entramos el 1 de octubre con la confianza de nuestra gobernadora, y iniciamos una serie de al menos 60, 90 días, porque hay que tomar en cuenta que lo más importante es dejar plasmado todas las irregularidades ante el órgano interno de control. Con Graco vivimos el mando único. Después con Cuauhtémoc, que decía en campaña que no lo iba a implementar, se vivió un mando coordinado. Y esta continuidad de la estrategia, de alguna manera, al menos de ese modelo, a los morelenses nos causaba más interrogantes que certezas de que se iba a poder trabajar bien. Y la forma en que lo van haciendo, en donde le permiten a los presidentes que propongan a sus secretarios y demás, es una forma distinta a la que hizo Graco, porque Graco impuso mandos, incluso en algún momento le quiso quitar la policía a Cuauhtémoc en Cuernavaca, y también Cuauhtémoc impuso mandos, de alguna manera, ¿no? Y esta pareciera, pues, mano más flexible de permitir que opinaran los presidentes, también nos cuestionaba muchas cosas. ¿Van bien? ¿Les ha funcionado así? Mira, yo te puedo decir que las imposiciones no funcionan, Creo que en el tema de seguridad, por el bien de la sociedad, siempre tienes que hacer una coordinación. El ejemplo más claro es nuestro presidente municipal, José Luis Uriostegui, que tenía unos altos índices de inseguridad. Hemos trabajado de la mano con él, se han cambiado mandos policíacos municipales importantes, y ahora se tiene un trabajo coordinado. Ustedes pueden ver todos los días aquí en Cuernavaca los diversos convoys de las unidades únicas, las BUM, donde va una policía municipal, donde va una Secretaría de Seguridad Morelos, una Guardia Nacional, Ejército Mexicano y una Secretaría de Marina. Eso nos da la confianza de evitar actos de extorsión, y eso también nos da la confianza de que ninguna de las instituciones se va a presentar a algo ilícito, porque todos tienen responsabilidad. Están vigilándose unos con otros. Nos tenemos que vigilar. Creo que ahorita ustedes lo saben. Ayer tuvimos, por desgracia, un caso de una persona que le quitaron la vida. Estamos próximos a dar resultados, eso lo informo. Pero al día de hoy en Cuernavaca tenemos 26 días con solamente 3 homicidios. Cosa que no había pasado, Pepe, y que no habían pasado, compañeros. ¿Por qué la ciudadanía de pronto no termina por sentir, por no cambiar esta percepción al 100% y seguimos sintiendo que no avanzamos en materia de seguridad? O al menos algunas estadísticas así lo señalan, a pesar de que las otras estadísticas, las de los resultados de estos operativos, de esta nueva estrategia, parece que sí está generando un cambio. Porque no es mágico, Viridiana. Aquí realmente tenemos... El dolor es grande. Y miren, por
por ejemplo, ayer la gobernadora, dentro de la mesa de paz y seguridad, que todos los días asiste, ahorita terminando a las 8 me lanzo rápido a tomar la videollamada con mis compañeros, hay veces es presencial, y generalmente la gobernadora todos los días nos recalca esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que recobrar la confianza ciudadana. Muchas veces no se tenía una respuesta del 911. Estamos actualizando el C5 para que ya tengamos robots con geolocalizaciones, con llamadas falsas. Estamos actualizando, dices. Estamos actualizando. Estaba jodido, estaba mal. Muy deteriorado. Muy deteriorado. Creo que debo decirlo que Capella dejó un buen esfuerzo, sin embargo no se le dio continuidad en los contratos. Eso es lo triste. La anterior administración no le invirtieron diría Juan José, un duro. Un duro. 5 pesetas. Una peseta. 5. Entonces, esto también pues, hubo una gran omisión y obstrucción a la justicia, debo decirlo. Oye, ¿en qué porcentaje está operando el C5? Yo creo que un promedio de un 15%, llegamos hasta un 15%, ahorita ya vamos en el 30%, ya sirven los aires acondicionados, la gente trabajaba a bajo temperaturas de 39, 40 grados al interior del C5, porque no se veían los aires acondicionados. No podían trabajar. Se colapsaban los equipos. Secretario, yo, pues primero que nada quiero reconocer su trabajo. La verdad es que la trayectoria que tiene ha permitido poder tener este apoyo que en la administración pasada no había, esta coordinación al nivel federal, con la guardia, se nota, se ve en las calles, al menos en Cuernavaca nosotros lo hemos notado, pero sí es importante mencionar que el trabajo que se está haciendo de la mano, yo que estoy en el ayuntamiento, la verdad es muy notorio. Hay pues muy buenos resultados, han habido detenidos, han habido pues ahora sí que lo que no se veía antes había la delincuencia, homicidios, robos y no había ninguna consecuencia. Hoy esta coordinación ha permitido que en Cuernavaca sí se esté pues trabajando en el seguimiento de cada uno de los delitos, y la percepción igual y puede ser un poco distinta, pero yo sí veo mayor vida nocturna, yo sí veo que la gente ya sale con más confianza. Pues prácticamente ya tiene mucho tiempo que no hay un incidente grave en un bar, en un restaurante, como pues antes, ¿no? Antes ibas y ya en los restaurantes también se metían a asaltarte. Entonces yo sí veo un cambio. Nosotros que estamos en las calles, en territorio, en Cuernavaca, podemos platicar con la gente y pues hay mayor acción. Para nosotros es muy importante, y lo quiero aprovechar rapidísimo para no quitarle mucho tiempo, el 911 que pudiera dar servicio en Cuernavaca también sería ideal para nosotros. Miren, ahí el 911 era tal descontrol que no se pusieron de acuerdo. Hubo mucha cerrazón por parte de las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad, debo así decirlo, y también parte de este trabajo conjunto es generar confianza con los presidentes municipales. Ahorita no solamente es Cuernavaca, ya tenemos un mando de esta secretaría coordinado con Perseo en Tepoztlán y se han dado grandes resultados, está bajando. Tenemos cerca de 40 días sin ningún robo de moto en Tepoztlán, cosa que es de resaltarse. El presidente municipal Piña ya tiene un nuevo mando coordinado que también viene de origen federal, que es gente muy cercana a nosotros. Ahí tuvo una broncota con el anterior. Y entonces ahí mismo creo que lo importante es que los presidentes municipales se sientan apoyados, porque creo que esto viene también de nuestra gobernadora. ¿No ha habido resistencia en ningún lugar de los 36 municipios? Se va trabajando poco a poco, porque hay que recordar que no se tiene esa capacidad para designar a tanto magno, porque también debemos de saber quiénes son las personas que tienen que llegar a esos magnos. Claro. No puede ser una persona intransigente, tiene que ser una persona que esté más dedicada a la investigación, que es lo que se maneja dentro de esta secretaría, al análisis delictivo y sobre todo que tenga una expertise en videovigilancia para poder fomentar las carpetas. Creo que los morelenses podemos confiar en nuestros mandos municipales. Al momento ya tenemos yo creo, sin temor a equivocarme, Jiutepec tiene un mando que es del presidente municipal y que pasó los exámenes de control de confianza. Tiene 20 años esta persona, pasó sus exámenes. ¿20 años? ¿Cómo? La experiencia. La experiencia. En creí que era un chamaco de 20. No, pero eso también es importante porque él está trabajando con nosotros. Entonces,
esto es confianza, esto es trabajar de la mano y también debo decirlo que esto no funcionaría si la Fiscalía General del Estado no haya cambiado a sus fiscales, esté renovando sus cuadros y poco a poco esto va a dando resultados y mucho más confianza a la población. Vamos a seguir con esta charla después de nuestra primera pausa. Regresamos. Regresamos a esta entrevista en el Tesoro Matutino con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia. ¿En cuáles delitos, secretario, se ha tenido un avance, una reducción en esta gestión? Mira, por fortuna hemos bajado mucho el homicidio doloso. Tal y como lo estamos viendo en las cifras del gobierno federal. Yo soy un convencido de que si uno va a pelear con las cifras se trabajan para quien las lee, para quien les conviene. Si nosotros nos vamos a las famosas cifras de los 100,000 habitantes, pues los estados de Colima, Morelos, siempre van a estar en los últimos o en los primeros lugares, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, durante estos últimos 7 meses, comparados con 2024, de enero a julio, te puedo decir que comprobado ya tenemos 370 occisos menos. Okay. Es una cantidad... altísima. Pero estábamos teniendo más de 1,600 homicidios al año con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Así es. Y entonces la gobernadora de repente dice, es que yo no me puedo imaginar a 370 familias dañadas por la violencia, ¿no? Entonces eso habla también del sentido de pertenencia, de que muchas veces las víctimas de un delito también deben de ser atendidas de manera pronta y expedita. Sí, son personas, son familias. ¿Y en cuáles delitos no se ha logrado avanzar? Morelos rinde cuentas, que normalmente es una institución a la que hoy recurrimos, obviamente la sociedad civil, hace 49 minutos publicó, en el primer semestre de 2025 el homicidio doloso ha descendido 35% comparado con el mismo periodo de 2024, ¿no? Esto es lo que refiere una organización no gubernamental, civil, no gubernamental, y que no necesariamente trabaja a la par del gobierno, ¿no? Y que la media a nivel nacional en todos los estados, porque hay estados donde se bajó el homicidio el 50%, y ese homicidio se dio porque se dio una gran inversión en seguridad pública, debo de decirlo. Estados tienen el 50%, pero Tamaulipas reforzó su C5, reforzó sus unidades y bajaron drásticamente la situación. También, ¿por qué no decirlo? Porque, por ejemplo, en ese caso bajaron mucho los migrantes. En el caso de Morelos, no solamente tenemos el 36.2, creo que Morelos decir el 35 está perfecto, para nosotros es perfecto, porque todo es una asociación de la sociedad civil y eso nos va a servir. Sí, porque antes en estas estadísticas que mencionábamos, estamos en primer lugar per cápita y por precisamente el número de homicidios. Son 370 homicidios menos en 7 meses. Y la verdad es que... No puedo expresar el dolor que se sentía al tener occisos de 180 muertos, por ejemplo, en abril de 2024, ¿no? Eso duele. Ahorita andamos en las cifras de los 80, 85, 70, pero sobre todo porque ya también tenemos que cambiar nuestro chip. La gobernadora ha sido muy constante en referir el abuso del alcohol. Nuestro gran reto como Estado es no tomar diario. Nuestros grandes problemas empiezan los jueves, los viernes, los sábados, embrutece a todo el mundo. Y agreden a la mujer, agreden a sus familias. 2/3 del abuso del consumo del alcohol van directamente reflejados a la violencia contra la mujer y a la violencia familiar. Qué bueno que lo mencionas, porque de pronto pareciera que los líderes de los cárteles de la droga nacen por generación espontánea, ¿no? Y no es así. Nacen de un círculo familiar, de una sociedad que no los apoyó, que no los arropó, y se tienen que atender las causas. Como bien dices, una de las principales dentro de las adicciones es precisamente esa, la del alcohol y la de la violencia en casa. Urrutia, pero está bueno y sobre todo es positivo que haya menos violencia, menos muertos. Normalmente los antecesores tuyos argumentaban se están matando entre ellos. Hay un chingo, dijo un chingo de el exgobernador. El exgobernador dijo así, hay un chingo de cárteles. De cárteles y se están matando entre ellos. Pero la sensación esa que vivimos la gente va más relacionada, digo con todo respeto, ¿no?,
Miedo a que a tu mujer la levanten, la quiten, o a ti te roben el carro, te pongan una pistola en la cabeza, que lleves el niño atrás. Esa violencia común es la que más daño ha hecho psicológicamente, creo yo, porque ha habido momentos de terror. No podías parar en una de estas tiendas, bueno, en los Oxxos no podías parar porque te podían... Te estaban esperando, Claro. llegaba la moto, ves una moto y tiemblas. Esa delincuencia común, que es la que históricamente no estaba tan fuerte en Morelos y en Cuernavaca, hace poco ha sido un desastre. Vivíamos en un terror, un pánico. Digo, lamentablemente te acostumbras a ver que se han matado entre ellos, como decían, ¿no? Pero la otra, esa delincuencia común, esos que te atacan en las motos, esos que te quitan la cartera, esos que te ponen la pistola y te llevan la camioneta, ¿todo eso cómo va? Mira, nosotros debemos ser muy claros. A mí nunca ustedes me van a escuchar hablar de delincuencia organizada. Ajá. Porque si nosotros nos vamos por la tangente de la delincuencia organizada, sería un ámbito de la Fiscalía General de la República. Yo creo firmemente que las instituciones del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado juegan un papel preponderante para detener grupos delictivos. Yo nunca me voy a salir que sea delincuencia organizada, porque... ¿Te lavaría las manos? No, y no se trata de lavarse las manos, se trata de ayudar a hacer nuestro trabajo. Claro. Y creo que la detención de importante de grupos delictivos derivado del robo de vehículos que se dio en Cuernavaca, donde al día de hoy de los 8 hechos de homicidios que escandalizaron los últimos 4 o 5 meses, se detuvo a los generadores de violencia relacionados y ya se tienen las carpetas de investigación para los autores intelectuales. Eso nos ha ayudado a que la gente también confíe. Eso me refería, exacto. Y entonces, que se acabe el discurso de que la seguridad actuaba de forma selectiva, porque cuando se volvió preponderante la desgracia que vivió la maestra Sara Olivia Parra, parecía que de pronto por ser una funcionaria se había actuado de manera oportuna. De Sara Olivia es una compañera que trabajó conmigo, yo la admiro, estoy en su dolor. Sin embargo, las investigaciones contra ese grupo delictivo, que eran 3 grupos delictivos, debo decirle, los pasaflores, que serían los principales, que eran los padres, con Jutepec, con 6 cateos, 36 vehículos asegurados, placas, los chamacos estos que se hacían llamar el famoso, ¿cómo se llama? Ellos le decían el enjambre. El enjambre. Que eran chamacos entre 18 a 22 años, adictos a las drogas, que disparaban. Las mismas situaciones de investigación, dice, estábamos muy pasados y matamos a esta mujer, ¿no? Sin escrúpulos. Sin escrúpulos y con una carente valores, dieron que Cuernavaca y la zona metropolitana bajáramos un 30-40% en robo de vehículos. Era uno de los delitos también Más alto, sí, más claro. altos, ¿no? A nivel nacional. El detenido, que es experto en computación con software especializado para vehículos Honda, había hecho un daño patrimonial de 200 vehículos robados sin violencia aquí en Morelos. Mejor tecnología que la de ustedes. Mucho mejor, y ahí mismo se hacían las llaves, se ponía el computador, se metía el escáner y se trabajaba, ¿no? Entonces, todos esos hechos han logrado que la percepción ciudadana, en base a una línea de tiempo, a una videocámara donde mostramos los desplazamientos de estos grupos, se vaya generando la confianza. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Pues la famosa puerta giratoria, que ya estamos en proceso y que estamos mencionando, que al día de hoy vamos a ser muy conscientes de ese respeto que se tiene que tener al Tribunal Superior de Justicia, pero no podemos permitir que muchos jueces sigan haciendo esta puerta giratoria. Hablabas de la buena coordinación con la Fiscalía y el trabajo, que es importantísimo en este rubro, con el tribunal. ¿Cómo van a partir de la toma ya de protesta oficial de Juan Emilio Elizalde? Con el maestro Emilio Elizalde, es una persona que tiene mucha experiencia, es una persona de valores, pero también hay que tomar en cuenta... Le ganó al frontón.
Sí, me lo he hecho. Habla de sus valores, te deja ganar. No, me lo he hecho. Entonces ahí vamos a trabajar más de la mano. Creo que tiene que haber algunos cambios importantes, algunos procesos contra jueces que yo creo que no se puede liberar a personas por un tecnicismo de 4 o 5 minutos, sobre todo porque se tienen todas las situaciones del cateo, de armas aseguradas, de droga. Y en eso vamos a trabajar en los próximos meses. Esa puerta giratoria aplica sobre todo en materia de narcomenudeo, que es uno de los problemas. Y extorsión, que la extorsión es nuestro peor delito y es donde vamos a trabajar a fondo en la zona oriente. Ya empezamos. ¿A qué le llamas extorsión? Por ejemplo, ¿cuáles son las más comunes? Ayer en la mesa de seguridad la gobernadora ya nos informó que en materia legislativa la 56 legislatura hizo trabajos muy importantes. Yo agradezco públicamente a todos los diputados de todas las fracciones que ya nos apoyaron con la situación de los famosos papeles extorsivos. Ya hay una pena. Quien coloque una manta, una narcomanta, también ya existe una pena. Eso era un vacío legal en el Estado. Entonces lo hemos estado repitiendo en las conferencias de prensa y ya nos dieron esos, yo no le diría dientes, sino herramientas para obtener que las personas no denigren, no difamen, porque era muy fácil escribir y poner una narcomanta contra cualquiera. Entonces ahí vamos trabajando. Y ya vienen los permisos. Necesitamos que todos los vehículos con un programa social de descuento de la Secretaría de Movilidad tengan placas. ¿La extorsión nacía principalmente de los penales en Morelos? Estamos limpiando la extorsión. Debo de decir que de nuestros 5 penales, 4 son de baja peligrosidad, el único es de mediana peligrosidad y ahí tenemos una sobrepoblación del 45%. Es de mediana. Es de mediana. Y Cuautla, pues es una cárcel distrital de los años 40, ¿no? Sí. Donde Pepe el Toro salía y le pasaba el bocadillo a través de una ventanilla al interno, ¿no? Entonces también tenemos que cambiar eso. Yo ahora me doy cuenta. Tenemos pausa, regresamos. Analiza tu pregunta. Se me va a olvidar. Bueno. 7:39 de la mañana, se encuentra en la cabina del Tesoro Matutino el secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia. Tenías una pregunta, ¿ya nada, se te olvidó? Ya se me fue, ya no pregunto nada. No sé, Urrutia, ahora me doy cuenta el que el anterior nunca estuvo en medios, nunca dio una conferencia, nunca platicamos, nunca se pudo, porque en realidad, ¿a qué venía? Que le preguntábamos, cabrón, si no hizo nada, ¿no? Y eso creo que nos estás corroborando tú. Pero siempre es bueno que la ciudadanía escuche, y en este caso creo que es de agradecerse que estés permanentemente diciendo hasta donde puedes de lo que se está haciendo. Eso genera un ambiente positivo, porque lo otro se presentaba en el Congreso y era para pelearse con los diputados, pelearse, insultarlos, ofenderlos, y mandarles a la goma, ¿no? Ahora el clima que estás generando, además de estar trabajando bien, y no es cebollazo, porque te tenemos aquí en el estudio, eso genera buen ambiente. Y también debo decir que no es un logro de nosotros, ¿eh? La verdad es que yo como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, sin el Ejército Mexicano y sin la Guardia Nacional, no podría. Yo estoy en falta. Pero a ellos se les ve mucho más activos ahora, porque antes decía, vienen 400 y no sabíamos ni dónde estaban, ni a dónde. Hoy yo te puedo asegurar que los veo yo vivo en Tres Marías y realmente ya los veo acampados a pie de carretera, cabrón. Ahorita los veo, que te diga la verdad de lo que opina de Huitzilac, porque ahorita sí, los veo, y luego dices que tampoco sirve de mucho, aquí lo has dicho. Es que eso es lo que decía. Redondea tu pregunta. ¿Y qué redondeo? Bueno, hemos informado 14 aseguramientos en esta administración de operativos contra tala. Tenemos ahorita ubicados 2 madererías ilegales que ya estamos próximos a trabajar con Profeca Federal, porque al día de hoy eso no se hacía, porque creo que también hay gente buena en Coajomulco, en Huitzilac, en Tres Marías, y ya también están confiando en esta situación. Sí. Entonces, esta vez detuvimos a unas personas en Coajomulco con arma larga, salió por desgracia negativo a huella balística,
pero estamos trabajando y estas personas eran generadores de violencia. Y lo del narcolaboratorio, ¿no? Y bueno, después de 12 años ya llevamos 2 narcolaboratorios de manera conjunta, uno en los límites de Jiutepec con Yautepec, en una zona agreste, y este megalaboratorio que con 5 reactores. Esos 5 reactores, para que sean narcolaboratorio con un solo reactor, ya se considera. Este tenía 5 y tenía muchos años operando. Son lo que le llaman las cocinetas, donde se cocina. Es un reactor de metal muy especializado para altas temperaturas, donde se genera una gran cantidad de sustancias nocivas en el medio ambiente y donde es detectable. Yo no sé si ustedes han pasado por sobre Calzada de Tlalpan, lo que conocemos mucho. Hay muchos en las noches los laboratorios de medicinas, sueltan, lo hagan sustancias, entonces uno huele. El CIVAC nos pasa, ¿no? Nos pasa el CIVAC y ahí es perceptible para la población. Pues ese mismo aroma 5 veces dado, pues generaba una gran contaminación. Pero estaba en la nada. Pero, Aquí estaba en la nada. pero es que allí el olfato lo ha perdido todo el mundo. Y la vista. Y la vista, cabrón. No, eso, pero eso era lo que quería Viri que yo redondease. Yo veía que salían los trailers con los camionzotes con troncos, pero solo los veía yo. Yo dije, puta, Superman, cabrón, tengo la vista. Y pasaba por delante de las patrullas y no pasaba nada. Ese olor que dices, seguro que todo el mundo lo sabía. Y sabe todo el mundo quiénes son, porque todo el mundo sabe qué familias están metidas en esas broncas. Y en dónde están y a dónde van. Y sin embargo todo el mundo se hacía... Bueno, el hacía tonto. narcolaboratorio fue hace 40 días. Apenas ayer se terminó el traslado ordenado de todos los químicos, toda la evidencia, por su alta toxicidad. ¿Cuál es la sustancia, la droga que más daño le está haciendo a Morelos? Cristal. Nuestro enemigo es el cristal. Nuestro enemigo, el cristal es barato. ¿Qué es el cristal? Digo. Es anfetamina. Ajá. Ya pasada, esa anfetamina producto de sosa cáustica, de metinol, de diversas sustancias que dañan directamente, ponen a la persona en un estado de efervescencia, que puede ser muy agresivo para las personas. Va directo al cerebro. Va directo al cerebro y eso nos está dañando porque nuestro enemigo a vencer en Morelos es el cristal. O sea, ya no es la coca y la marihuana, diríamos. Lo que pasa que la cocaína es mucho más cara y es una droga que podría ser utilizada primero en el alcohol para bajar los efectos del alcohol y eso entonces es una droga fifi. Esto es directamente estimulante. Es una droga estimulante que muchas veces, por ejemplo, por desgracia el gremio de muchos albañiles para trabajar más, no gastar en comida, pues se pone en cristal y eso también te va dañando, los obreros te van dañando, entonces ese es nuestro gran reto. Y la salud mental de los jóvenes, ¿no? No, que también ¿no tiene nada que ver con el fentanilo? No, no fíjense que ya tenemos el primer gran aseguramiento para un grupo delictivo que se llama Unión Tepito. Fueron 3,000 dosis decomisadas al menos hace 90 días ahí en Yautepec, que eran dosis individuales. Sin embargo, hemos estado haciendo esa campaña permanente de que el fentanilo mata y es una realidad porque en dosis fuertes te da un paro cardíaco, te da una situación y al momento se ha parado. ¿Cuántos grupos de la delincuencia que no te gusta llamar organizada están operando en Morelos? Al menos ya tenemos 9. Creo que hay que ser muy conscientes de que derivado de estas situaciones y de los operativos interinstitucionales ya se mueven alianzas. Nuestro gran tema es la zona oriente. Vamos a meternos de lleno porque ahorita no se tenía toda la situación de tener en todo el estado un desplazamiento. Nos movemos constantemente hacia un lugar. Hemos tenido importantes aseguramientos en Atlatlaucan, que era un municipio que no se mencionaba y ahí estaba un grupo delictivo. Estamos trabajando en operativos en Totolapan, que se hacen llamar la famosa empresa, que no es otra cosa más que el cártel del Pacífico del Barbas, que es un objetivo generador de violencia, que estamos próximos a seguir deteniendo a sus integrantes. La parte de Cuautla se movieron hacia Ayala, están bajando, también la delincuencia se repliega y ahí tenemos al menos
25 personas relacionadas, que en la próxima conferencia de prensa daremos las fotos, los nombres del grupo delictivo de la Rata. Hay que dejarlo muy claro, la Rata fue liberado por magistrados hace cerca ya de 2 años. El Diablo, que es su segundo a bordo, que también es un generador de violencia, también fue liberado por 3 magistrados. ¿Este del caso Huichila? No, Otro. este es el Diablo de allá de la zona Ese es oriente, otro diablo. donde había 3 víctimas de delito, donde no se les consultó a esas víctimas de delito, no se les avisó que se les iba a liberar, no pusieron sendos amparos, y es un tema muy latente, que no se nos debe de Es grave olvidar. lo que estás diciendo. Bueno, es que Digo, es nuestra gravísimo. responsabilidad y la gobernadora lo tiene muy presente, porque también si queremos cambiar Morelos, también tenemos que evitar que se siga haciendo la puerta giratoria. Eso te digo, lo de los magistrados, escuchar eso es Gravísimo. Gravísimo. Había algunos temas donde secuestradores salían, Sí. eran por órdenes de algunos jueces muy bien identificados, y algunos cestos de circuito donde están involucradas las decisiones de 3 jueces, y también se veía claramente cómo había ese vínculo. A mí lo que me llamó muchísimo también la atención, secretario, en esta última rueda de prensa, el despojo es uno de los delitos Es secretario, tu cargo, perdón. Sí, antes era la comisión Comisionado. estatal, el Eso. comisionado dependía de la Secretaría de Ajá. Gobierno. Se trabajó en la figura Perdón, Pepe, era porque le has dicho secretario y me quedé con eso. se trabajó en la figura de crear una similar a la federal, a una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ajá. Nosotros ya tenemos o ya estamos próximos a dejar en manual las facultades de investigación, y eso nos hace ser más proactivos. La pregunta la hacemos después del corte, Viri, digo por el tiempo, no sé. Creo que Tú nos depende- vamos a ir otro ratito más. Sí, otro ratito más. Es que yo preguntaba este tema del despojo. Morelos ha ocupado este delito como uno de los principales también a nivel nacional. Pero uno se imagina el despojo entre particulares, un pleito y demás, que alguien llega, se mete, y no visualizamos la posibilidad de este despojo en donde la delincuencia organizada está involucrada. Así es. Y en donde pues también recientemente ha habido denuncias, en donde es posible que haya notarios involucrados, en donde es posible que haya magistrados involucrados, y entonces se hace una cadena. Pero lo que a mí me causó bastante sorpresa fue saber que también ya la delincuencia organizada está incursionando o está trabajando, no sé desde hace cuánto, en este delito. Si quieres, ahorita vamos a corte. Sí, lo que muy ustedes bien. nos indiquen. Eso, Qué respetuoso, secretario. me caen bien los invitados que respetan los temas. Muy bien. Ya, volvemos. 7:52 de la mañana, está con nosotros el secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia. Hablaba Pepe del despojo. ¿Cómo vamos en ese delito? Después de las denuncias fuertes y a grupos de poder importantes, incluso que pudieran estar involucrados. Creo que parte de ayudar a la población es generar la confianza, ¿no? Ya conforme hemos avanzado, la gente pide una audiencia, y creo que estamos en posibilidades de atender en la gran mayoría de casos. Entonces están activando muchos casos donde se tienen despojos millonarios, no solamente en la zona metropolitana, sino en la zona oriente y todo eso, donde llegan, se despojan, invaden, y de repente hasta piden la fuerza pública para iniciar los desalojos. Entonces luego de repente llegaban y nos decían, es que la misma Secretaría está inmiscuida. No, la Secretaría está inmiscuida porque llega la orden para que nosotros apoyemos esta situación. Entonces, esta situación de despojo a toda la ciudadanía que nos escucha, la gobernadora, es una situación donde ella atiende a las personas que van a sus diversas giras, a sus diversas localidades, y es un tema que vamos a atender de manera inmediata. Pero hay que recordar que se tienen que tener los elementos sólidos de una carpeta de investigación, de una denuncia, donde se pueden reactivar muchas denuncias que se dejaron de atender, porque esta gente también se vio afectada a sus intereses, y le estoy hablando de al menos, hay casos de 10 años, y que creo que esos casos no se mueren. Después de que ex titulares de tu área lanzaron mensajes misóginos o minimizando el problema, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu percepción y tu compromiso con las mujeres del Estado de Morelos en torno a la violencia que sufrimos desafortunadamente día con día? Porque algunos nos decían que era porque usábamos minifalda y así salíamos a las calles a provocar. No, al contrario, yo soy padre de una niña de
19 años y la verdad es que mi compromiso es que tengamos las mejores condiciones para que estas mujeres se desarrollen. Y por ejemplo, yo les puedo decir que mi hija, hoy está pasando esto, ayúdame, ¿no? Hay que ayudar a esas personas, ¿no? Entonces, para nosotros el atender a las diversas marchas de la comunidad LGTB, de las diferentes mujeres que se pronuncian contra el feminicidio, ahorita estamos por sacar un reporte creo que muy importante, porque se ha malentendido la situación del feminicidio en nuestra entidad. No son todos los feminicidios, porque aquí, por desgracia, no todos los asesinatos son feminicidios, supongo, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos una situación más grave. Creo que los mismos grupos delictivos han utilizado a sus parejas para cometer ilícitos cuando ellos están en la cárcel. Cómplices. Y entonces el delito de extorsión o de secuestro hace que muchas veces las mujeres, cuando tengan una visita a un centro de readaptación social, cuando tienen una situación de que buscan bajo amenazas de sus parejas y son partícipes de un delito, son detenidas y hay veces las penas son mayores para las mujeres. Entonces, no todos los feminicidios, no todos los homicidios de mujeres aquí son feminicidios. Por desgracia, estamos teniendo mucho mayor operación o participación de mujeres en venta de drogas, en actos de extorsión. Y eso también es algo que tenemos que atender de manera pronta e inmediata. ¿Se necesita más presupuesto para entregar resultados? Mira, yo creo que primeramente aquí hay que ajustarse con lo que se tiene. Si se tiene poco dinero... Sí, no buscar excusas. No buscar excusas. Entonces, sí estamos un poco malos en cuestión de presupuesto, pero también creo que las causas sociales también llevan una situación que también hay que atender, ¿no? No se puede tener una Secretaría de Seguridad rica con muchos juguetes, como así le llamamos nosotros, si no estamos dando resultados. Creo que los resultados se tienen que dar conforme vaya la inversión fluyendo y con el tiempo que vaya pasando. ¿Y el número de elementos? Miren, el número de elementos, tenemos al momento 2,000 compañeros. Creo que bastante buenos. ¿Directamente a tu cargo? O sea, de la Secretaría de Seguridad tenemos 2,000 elementos. Teníamos muchas medidas de ese falso yo quiero escolta, yo quiero tener protección. Teníamos 600 elementos, actualmente ya bajamos a 200, que son medidas cautelares por parte del Ministerio Público. No es una situación que me atañe a mí. Teníamos muchos inmuebles bajo resguardo desde hacía 4 o 5 años, donde estaban 2 elementos. Han bajado considerablemente el número de escoltas de periodistas, porque al día de hoy muchos de ellos ya han cumplido su ciclo y hemos estado reintegrando esos elementos. Algunos periodistas ya no están en funciones y entonces pues, lógicamente su calidad de riesgo baja, porque una cosa es que opinen en redes sociales y otra cosa es que hagan una labor de situación de trabajo en esta situación en la calle. Entonces eso también nos va a ir bajando, pero creo que hay un dato muy importante, Viridiana, Pepe, Juan José y Paola. La última generación en el año 2024 de la academia fue de 80 elementos. ¿Y eso cuándo fue? En septiembre, a mí me tocó días antes que salieran estas personas, estar presente, me di cuenta de ello. La gobernadora hizo algo muy importante, subió el sueldo un 33% neto, ¿no? Y eso nos ayudó para que en marzo de este año, ya con exámenes de control de confianza, entraran 121 elementos a la academia, de los cuales por fortuna quedan 111. Y ya el próximo septiembre 4 la gobernadora va a dar esa inauguración. Sin embargo, hicimos una segunda generación extraordinaria y entraron 125 elementos nuevos. O sea, ya... Y entonces ya da gusto, diríamos. Ya en diciembre vamos a tener el sueldo. Vamos a tener 240 elementos nuevos en custodios, policías municipales y policías estatales. No es menor. Sin embargo, creo que nos tenemos que mantener en la misma perspectiva para entregar al menos 2,500 elementos jóvenes, porque aquí también, por desgracia, a los 20 años luego se nos jubilan. Sí, claro. Y eso también tenemos que cambiar el chip.
¿Por qué? Porque no tenían las condiciones de O sea, un trabajo. chavo que entra a los 20, a los 40 se jubila. Ya se quiere ir, Así es, claro. entonces Ay, está por en las su mejor condiciones. etapa Por eso digo. policial. Ajá, con todo el conocimiento, Con toda la experiencia y demás. físicamente todavía. Entonces ahí vamos a dar, creo que buenos resultados. La gobernadora va a estar en ambos egresos de la academia y eso creo que nos va a servir a toda ¿Y la hay población. mujeres, hombres, en estos muchachos que están en la academia, Claro. ¿qué porcentaje hay? ¿Más hombres? Sigue siendo más alto el de hombres, No. ¿no? Ah, ¿no? No. Ya va emparejándose. La jefa esta vez que vio más mujeres. ¿Más mujeres? Más mujeres. Ah, Tenemos, por ejemplo, Mira. en la de 111, sí les puedo decir que tenemos 58, el número lo tengo bien grabado Qué dato tan porque, bueno. Ajá. porque la gobernadora dijo bienvenidas cadetas Ujú. y cadetes. Y entonces, pues da gusto, ¿no? Y en esta segunda generación también van más mujeres, mucho Mira. gracias a la confianza. Debo de decir que también el sentido humano es dar un poquito más de apoyo porque muchas veces son madres solteras. Y entonces Claro. ahí tiene que entrar el feeling de ¿Sí? ayudarlas, que vayan a sus citas médicas, que lleven a sus hijos a vacunación Claro. y todo lo demás, porque gracias Son prestaciones que deben de estar... y que ¿no? tenemos que respetar también Claro. sus derechos humanos. Oye, perdón. ¿Y la relación con los estados vecinos? Porque también muchos se justificaban con eso. Tu relación con los de Guerrero, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, ¿cómo va? Porque creo que eso es fundamental también, que haya una coordinación y que haya un trabajo común, ¿no? Y con el mismo... Que no haya un lugar donde te cierren la puerta. Mira, el secretario de Seguridad Pública, el general Barrón de Guerrero, muy buena relación. Allá tenemos un convenio firmado por la gobernadora. Ajá. El maestro Vázquez de la Ciudad de México fue compañero mío de trabajo. Entonces, hay veces nos chateamos todos los días. Cristóbal, el maestro Cristóbal del Estado de México fue compañero mío cuando él trabajaba de secretario de Seguridad Pública allá en Sinaloa. Entonces tenemos una muy buena relación. El maestro Francisco, que viene de Marina, es compañero de la UIN y siempre nos estamos ¿Ese está en Puebla? compartiendo, está en Puebla. Ajá. Entonces creo que esta situación de tener compañeros que en el gobierno federal hemos trabajado en los últimos 15, 20 años nos va a servir a todo. Yo en las conferencias de prensa puedo decir que nos avisan y ya estamos puestos, porque hay una cosa que creo que ha sido muy valiosa. Tuvimos el apoyo de Capufe y somos la primera entidad que tenemos cámaras autorizadas de lectores de placas desde Tres Marías hasta Alpuyeca. Ya pronto que tengamos más dinero nos vamos a ir hacia las autopistas de Tepoztlán, de Oacalco, para llegar a Cuautla, y también en Atlatlaucan vamos a poner ya en las autopistas. Y creo que esa situación ha hecho que seamos la primera entidad con el apoyo de nuestra gobernadora de tener un convenio de seguridad con Capufe. ¿Apuestas porque los motociclistas traigan el chaleco con las placas y esto pueda ayudar a inhibir delitos? Es lo mejor que nos puede pasar. Digo, no puedo pedir, yo lo primero que pido es que tengamos placas, ¿no? Ya teniendo Sí. placas, pues ya vamos de ganes. Claro. Y después los mismos motociclistas que se han ido dando cuenta que tener un número de casco y un número en el tal les va a ayudar para que identifiquemos a alguien que se robe una motocicleta y que no traiga esta situación, les va a servir, porque también, tal y como lo hemos visto con compañeros de Didi, muchas personas delincuentes utilizan sus Las famosos mochilas. mochilas Claro. para delinquir, Ajá. y debo decir que los compañeros de Didi son tan ordenados y de Uber Sí, que se claro. conocen entre ellos, entonces estamos haciendo trabajo conjunto. Oye, secretario, en otro estado que ya se está implementando las placas es Guanajuato, y en Aguascalientes andan en el debate, a ver cómo se viene. En este tema que tú mencionabas, que la legislatura ya actuó para el tema de los mensajitos y demás, también se legisló con relación a la música, Corridos tumbados. corridos tumbados y demás. Ya voy, te la dejo ahí votando también. Mencionabas, esta secretaría pues debe de tener, la intención es que tenga mayores atribuciones en la investigación. Ese tema legislativo ya se envió al Congreso. ¿Qué falta y cuáles van a ser los brazos que van a tener para poder desde la misma secretaría poder hacer investigación y que esa investigación sirva para las carpetas?
pero creo que nos tenemos que ir Ya, a corte. no, ya nos vamos, ¿ya nos vamos? ya nos vamos, Ah, sí. ok, ya nos vamos. Ujú. Bueno, en fin. Bueno, pues, no sé si brevemente querías comentar miren, algo sobre el tema. estamos ahorita haciendo la normativa, Ujú. porque hay que recordar que para que un juez acepte un acto de investigación tiene que estar dentro del periódico oficial de Morelos. Entonces estamos trabajando porque cambiar una normatividad también conlleva nuevos puestos y nuevas funciones. Entonces apenas ahorita estamos en esa situación. Ya lo que nosotros hacemos, por eso yo menciono mucho, que hacemos mucho análisis, porque todavía no me queda esa puerta abierta del acto de investigación en apoyo a una fiscalía. Perfecto, pues para despedirnos, secretario, agradecer por supuesto que nos hayas acompañado, un mensaje para los morelenses, no sé si tal vez para aquellos que y mujeres de Morelos que todavía no confían del todo en la corporación, ¿qué les dirías? Pues miren, no solamente es confiar en la corporación, creo que los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad, que yo lo vivo diario, el fiscal comprometido, un joven decente que yo trabajé con él en la consejería, que él me ayudó con muchas cosas, mi general de la 24 Zona Militar, mi general Bucio, que anda en los operativos, que anda presente en los diversos pie a tierra, es de los comprometidos. Nosotros haciendo nuestra labor de integrar una investigación y sobre todo la confianza de que al día de hoy lo que tenemos que generar son los trabajos. Si se tiene trabajo, si se tiene esa vida nocturna, si se tiene todas esas visitas importantes a nuestro estado, se generan empleos. Si se generan empleos, se combina con una situación de trabajo en diversas partes de cultivos, de trabajo de la tierra, de trabajo, pues creo que tenemos los suficientes componentes para que Morelos siga creciendo. ¿Se redoblaron esfuerzos este verano para brindar seguridad a morelenses y visitantes? Claro, y aquí tenemos un ejemplo porque la Guardia Nacional tiene los elementos de proximidad que tienen un uniforme verde con un pantalón de vestir y son más próximos a la ciudadanía porque están haciendo labor social. Perfecto. Hay un mensaje del diputado federal Agustín Alonso. Dice: mi reconocimiento sincero al secretario de Seguridad del Estado de Morelos. Hoy sí existe un verdadero apoyo, diálogo y coordinación, por ejemplo, en el municipio de Yautepec, en esta difícil lucha que es de todos los que representamos al pueblo de Morelos. Es correcto. Un saludo a ellos y también creo que pronto nos vamos a juntar con los senadores, con los diputados federales y con diversas personas. Hemos ido integrando porque gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto con diversos municipios se han logrado esos resultados. No es algo unilateral, es trabajo conjunto y gracias, diputado, y de verdad hay que seguir trabajando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ojalá se repita pronto. Son las 8:07.